Hola a todos, otra vez juntos para compartir la lectura de la Biblia. En esta semana estamos en el libro de Ruth, así que vamos a tomar lectura en el capítulo 1. Versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Gracias al Señor por el libro de Ruth. Este libro de Ruth es muy trascendente porque podemos tomar de ejemplo la actitud de Ruth. Este libro de Ruth nos ayuda a nosotros, muchas veces nos va a ayudar en nuestra experiencia cristiana, cuando dudemos, cuando tengamos dudas, cuando tengamos que tomar una decisión. El libro de Ruth es un ejemplo para seguir. Por un lado, Ruth era de una tierra de Moab, una tierra maldita, porque era una tierra que provino de Lot y de un hijo de Lot con su hija primogénita, ¿no es cierto? Y esta Ruth era de ahí, ¿no es cierto? Más Noemí. En ese tiempo la familia era guiada completamente por los hombres, ¿no es cierto? Pero murió el hombre, el esposo de Noemí murió, también los hijos, y ella quedó sola con sus 2 nueras. Y Noemí tuvo una actitud. Dice acá el versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras. El hecho de que una persona se levante así, el hecho de Noemí que se levante era porque ella se volvía a Dios. Se volvía a Dios. Y siempre que uno se vuelve a Dios va a ser recompensada. La primera recompensa que tuvo Noemí fue la propia Ruth. Porque las 2 nueras, una se volvió a su casa, mas Ruth dijo: no, yo voy a seguir contigo. Porque por lo visto Noemí había sembrado la palabra y la fe en Dios en Ruth. Entonces Ruth se convirtió a Dios y fue firme en su decisión. Acá el versículo 15 dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. ¿Qué decisión? Esta decisión es la experiencia de conversión que nosotros tenemos cuando nos volvemos a Dios, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pasamos a tener una identidad que nunca hemos tenido como hijos de Dios, con un gozo y con una alegría y con una firmeza en nuestro carácter y nuestra visión que nos lleva a proclamar el nombre de Dios como pueblo de Dios, ser pueblo de Dios y pretender servirle a Dios, ¿no es cierto? Así, el versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Así termina el capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos varios ejemplos con respecto a la vida normal de un cristiano viviendo la vida de la iglesia. Comienza el libro hablando de que tenía Noemí un pariente de su marido, que era rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Los nombres en la Biblia son muy significativos. Boaz significa fortaleza. Y este pariente, dice acá un versículo más adelante, en el versículo 20, este pariente tenía
la facultad, el poder de redimirles a ella. Esto habla de la salvación de nuestro Señor, de que una hija de Dios, un hijo de Dios, siempre se debe acercar a donde está su salvación de Dios. Y era de la familia de Elimelec. Elimelec quiere decir mi Dios es rey. Entonces Ruth tomó la decisión. Acá en el versículo 2 dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. El versículo 7. Ahí había llegado Booz y le preguntó al criado: ¿quién es esa joven? Y el versículo 7 dice: y ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Este versículo habla del sentido de vida del cristiano, que es servir. Un cristiano, cuando apenas se convierte a Dios, tiene un sentimiento que nunca tuvo, que es servir a Dios, porque eso es la normalidad de la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios fue escogido por Dios, fue escogido por el Señor para servirle. Y este servicio es sin dificultad. Acá este término, desde la mañana hasta la noche, sin descansar, es porque la misma fortaleza del Señor actúa en el creyente para servirle y para seguirle al Señor. El versículo 8 habla de la iglesia. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pase de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Nosotros cuando recién comenzamos el camino del Señor, y muchas veces no vamos a saber qué hacer, pero conforme a la palabra, Cantar de los Cantares, dice que ve, sigue las huellas del rebaño. Ese es un principio, ¿no es cierto? Acá le recomendó Booz a Ruth: no te vayas a otro campo, quédate aquí, en la iglesia. Siempre tenemos que quedarnos en la iglesia y estar junto a mis criadas, junto a los hermanos. Y el versículo que sigue, versículo 9: mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En el camino del cristiano muchas veces vamos a tener sed, muchas veces no vamos a saber qué hacer y muchas veces nos vamos a sentir falsos y necesitados. Pero en la iglesia nosotros tenemos los curadores, los cuidadores y los tutores, que son hermanos puestos por Dios para cuidarnos, para ayudarnos. Gracias al Señor por este libro de Ruth. Es un libro cargado de ejemplos que nosotros podemos tomar para seguir el camino del Señor. Y al final de esta historia, Ruth se casa con Booz y tienen un hijo. Al final del libro, ya para terminar, dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que quiere decir siervo. Esta es una gran bendición para aquellos que deciden servir y seguir a Dios. Su familia, sus hijos también van a servir a Dios y van a ser salvos por Dios. Y sigue diciendo el versículo: este es padre de Isaí. Isaí quiere decir Jehová existe. Siempre va a haber testimonio y la bendición y la promesa de Dios en las vidas de aquellos que siguen al Señor. Padre de Isaí, padre de David. Aleluya. Qué hermoso que termina este libro de Ruth. Hasta aquí, mis queridos hermanos, solo un poquito de disfrute de este libro tan maravilloso, que les animamos a que ustedes siempre traten de leer el libro de Ruth, y cuando se queden en un versículo que les gustó, traten de orar y leer ese versículo, y Dios va a ser muy rico en hablarles, en guiarles, en dirigir sus vidas. Amén, hermanos, hasta la próxima.